Comenzamos este capítulo dedicado a Jesucristo y conviene, antes de adentrarnos en el misterio de la persona de Jesucristo vivo y resucitado, invocar al Espíritu Santo, el que nos lo reveló y el que nos lo entregó, que el Espíritu Santo nos lleve a la verdad plena también del misterio de Cristo. Le invocamos y pedimos que Él nos asista en este capítulo en el que vamos a, en 10 apartados, asomarnos a la persona de Cristo. El primero de todos los apartados es Jesucristo, vida de los hombres, y Él mismo en el Evangelio se nos va revelando que es el camino, la verdad y la vida. Él mismo nos dice que es el autor, el modelo y el fin de toda vida sobrenatural. Él mismo nos dice que es el que nos trae la vida a los pecadores. Perdiendo la vida por el pecado, volvemos a recobrar la vida por la gracia que nos ha traído Jesucristo. Y Él es el que ha enviado el Padre para que tengamos vida y vida en abundancia, como dice el capítulo 10 de Juan. El segundo apartado, por tanto, es conocer a Jesucristo. Él mismo nos lo dice, la vida eterna está en conocer a Jesucristo. El verbo conocer no es tanto un conocimiento que brota de la cabeza, del intelecto, sino un conocer bíblico, que es que conoce especialmente el corazón que ama. Por eso el misterio y la persona de Jesucristo, cuando hablamos de conocerlo, no es tanto pensando en la cabeza, sino en el corazón. De hecho, así nos lo dice Mateo cuando dice que solo los limpios de corazón verán a Dios. Y nadie puede llegar a conocer a Jesucristo propiamente si no es por una gracia que el Padre le concede. Como Él mismo nos lo dice, nadie puede llegar a conocer a Cristo si el Padre no se lo revela. Porque es así también en el misterio de los hombres, pero también es así en el misterio de Jesucristo. Conocemos realmente lo que amamos. Por lo tanto, la condición primera para conocerle mejor es amarle más. Y el amor de Jesucristo lo conoce especialmente el que lo contempla. El que ora, el que trata con Él, contempla las escenas de la vida de Cristo. La vida de Cristo es expresión del amor que Él nos tiene, y contemplándolo nos vamos haciendo semejantes a Él y vamos asimilando más y mejor su amor por nosotros y por todos los hombres. Y esto es todo un proceso que lleva tiempo, no se puede hacer rápidamente, sino que es un proceso que normalmente tiene ritmo lento. El tercer apartado es Jesús ante los hombres. Y hemos de reconocer que Jesús no es propiamente un hombre cualquiera, sino que lo vamos a calificar como un hombre misterioso. Misterioso significa que llama la atención que un hombre resucite muertos, que calme tempestades, que cure leprosos. Es verdad que no es un hombre como los demás. Él mismo dice que es en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Pero es verdad que no hace lo mismo que nosotros, porque en su persona divina, unida a la humanidad, Él actúa, pero actúa con poder divino. Por lo tanto, en el Evangelio notamos muchas veces cómo es un hombre de autoridad, pero también es un hombre que provoca reacciones de cierta intolerancia en los que le escuchan. Él mismo se define a sí mismo como signo de contradicción. Es decir, en el fondo, ante la persona de Jesucristo no cabe la indiferencia. Tanto es así que algunos le llegan a odiar, le insultan, le calumnian, y otros le siguen religiosa y devotamente. Es amado por sus discípulos, pero también encontramos el rechazo de otros que, habiéndole escuchado, habiéndole seguido, deciden en un momento dado no volver con Él. Y este misterio de la libertad de los hombres en el seguimiento de Jesucristo fue entonces y es ahora. No nos tiene que extrañar que también en nuestra sociedad
la persona de Jesucristo cause reacciones diversas. Unos le siguen, le seguimos, le amamos, le queremos hacer el centro de nuestra vida, y otros le rechazan, le vilipendian, no solo no le asumen en su vida, sino que proponen en su vida como perseguir a Cristo y lo cristiano como si fuera ese el sentido que tiene su vida. Por lo tanto, nos vamos acercando a conocer más y mejor, cuarto apartado, el hombre Cristo Jesús. Y cuando se dice Cristo, es una palabra que significa ungido y por tanto nos está hablando de la parte divina. Y Jesús es el que nació hombre de la Virgen María. Por lo tanto, hablando de Cristo Jesús, hablamos de un hombre perfecto, que tiene un entendimiento lúcido. Es decir, conoce con claridad las cosas, las intenciones de los hombres, el corazón de los hombres. Él no necesita elaborar un pensamiento, hacer un proceso con el cual, después de un silogismo, llega a una conclusión. Él conoce intuitivamente qué es lo que hay en el corazón de los hombres. Sé lo que hay en vuestro corazón, sé lo que estáis pensando, dice en algún momento de la Escritura. Pero es que además tiene una voluntad santa, una voluntad poderosa y sobre todo una voluntad libre. Lo que nos impide el ejercicio de la libertad es el pecado y la torcedura a la que el pecado nos inclina. Jesucristo, que nunca tuvo contacto con el pecado, solo asumió libre y voluntariamente el nuestro para destruirlo, para clavarlo en el madero de la cruz. Bueno, pues Jesucristo tiene una voluntad libre, no está condicionada. Pero es que además tiene una sensibilidad completa. Y sobre todo, dentro de la sensibilidad está asentada la afectividad. Una afectividad humana, una afectividad equilibrada, una afectividad donde le permite amar sin que las pasiones le muevan. Y en él, que es modelo también de humanidad para nosotros, se encuentra que es justamente una persona enérgica, pero no es duro. Y es una persona compasiva, pero no es blando. Bueno, esta realidad que en Jesús está en armonía es modelo también para nosotros, que en nuestra condición humana tenemos que saber equilibrar esta doble dimensión. Y en Jesucristo también encontramos este modelo. Cuando hablamos de este modelo en Cristo, no tenemos que pensar en un modelo exterior, sino que de la relación del trato con Jesucristo se nos va también, por asimilación, comunicando una manera de ser igual que la de Jesucristo. No nos tiene que extrañar que el trato con Jesucristo nos vaya haciendo también a nosotros como entrar en esta dinámica de una afectividad completa, una afectividad humanamente perfecta, porque Él la tuvo y así nos la comunica por la relación personal que podemos tener con Él. Y para que veamos que es una afectividad y es una sensibilidad perfectamente humana, el Evangelio no se ahorra detalles en decirnos: Jesucristo llora, Jesucristo sufre, Jesucristo siente hambre, siente sed, siente sueños, está triste, tiene deseos, incluso, que es el momento más difícil incluso de explicar, que es que se siente abandonado del Padre. Es pura sensibilidad, pero también quiere vivir esta dimensión como un aspecto que a él le define como hombre verdadero. Y no podemos olvidar que Jesucristo es la imagen perfecta de Dios, pero también es la imagen perfecta de hombre. Hoy, en nuestro mundo, que necesitamos como modelos a los que imitar, Jesucristo se nos presenta como el modelo de hombre perfecto. Es más, solo podremos ser hombres perfectos. Cuando digo perfecto es en un sentido acabado, en un sentido de plenitud, en un sentido donde no hay ninguna zona, ninguna dimensión de la persona que quede a medio hacer, sino en Jesucristo tenemos este modelo de hombre perfecto, la verdad del hombre, de lo que es el hombre, de lo que debe ser el hombre, de lo que aspira el corazón del hombre, lo encontramos realizado en Jesucristo. Por eso, el Padre, en la vocación
primera, cuando nos crea, ya nos crea precisamente para este fin, que nuestra vida está llamada a ser configurada con Cristo en plenitud. Es decir, propiamente nuestra vida humana tiene esta dimensión, que la imagen de Cristo pueda ser configurada en nosotros. Sabemos que es por gracia, pero es una gracia eficaz que por tanto se nos puede comunicar también a nosotros. El quinto apartado es el que el Evangelio más nos insiste, y es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ya el ángel Gabriel en la Anunciación nos lo presenta así, que será conocido como el Hijo del Altísimo, será llamado Santo, Hijo de Dios. Y el mismo Pedro le confiesa como tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. O sea, no hay duda de que Jesucristo es el Hijo de Dios que, enviado por el Padre, asume la naturaleza en el seno virginal de María. Una naturaleza humana, en todo semejante a la nuestra menos en el pecado, pero por lo tanto en él está la doble realidad, verdadero Dios, verdadero hombre. Y esta realidad de verdadero Dios y verdadero hombre es lo que se llama que Jesucristo vive esta unión que se llama hipostática. Esta palabra, unión hipostática, viene a decir que respetando la autonomía de las dos naturalezas, la humana y la divina, están en comunión. Y en una comunión donde cada una tiene las propiedades propias, pero la voluntad humana está subordinada a la divina, como la naturaleza humana en comunión con la divina también le está subordinada. Esto así se definió en el Concilio de Calcedonia, es el quinto concilio ecuménico de los que se celebran en la Iglesia primitiva del año 451, y donde él se define, y así ha quedado incluso reflejado en el credo de la Eucaristía. El credo largo que llamamos se llama niceno-constantinopolitano. Bueno, pues ese credo, que fue definido después de estos dos concilios, fue el Concilio de Calcedonia el que dijo que entrar a formar parte de la liturgia. Y a partir del siglo V, este credo es uno de los resúmenes más perfectos de esta relación entre la doble naturaleza de Cristo, humana y divina. Y se viene a decir cómo se unen pues estas dos naturalezas, unidas sin confusión, distintas sin separación. Unidas pero no están confundidas, y son distintas pero no están separadas. Bueno, la realidad de la doble naturaleza de Cristo siempre tiene que presentarse así. El Concilio de Calcedonia lo dice con estas palabras como más teológicas, más condensadas, pero merece la pena que las podamos escuchar. Jesucristo es Él mismo perfecto en la divinidad y Él mismo perfecto en la humanidad. Dios verdaderamente, hay que poner el subrayado en el verdaderamente, y el mismo verdaderamente hombre. Este adverbio, verdaderamente, viene a corregir posibles herejías que surgieron enseguida, que es que parecía Dios pero no era Dios. Por eso este concilio subraya que es verdaderamente. No solo es verdaderamente Dios, sino también verdaderamente hombre, porque había también herejías que decían que parecía hombre pero que no era hombre verdadero. Por eso el Concilio de Calcedonia sigue: engendrado por el Padre antes de los siglos, es eterno, coeterno con el Padre, en cuanto a la divinidad, y Él mismo, en los últimos días, por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad. Es decir, Jesucristo tiene un doble nacimiento: en la eternidad de Dios Padre, en el tiempo de la Virgen Madre. Bueno, pues esta condición divina la encontramos especialmente manifestada en la transfiguración.
El misterio de la transfiguración que nos relatan los evangelios es justamente este misterio. Y es que por un momento, por un instante, la naturaleza divina tiene más visibilidad que la naturaleza humana. Por eso sus vestidos resplandecían. Pero Jesús les previene: no le digáis a nadie lo que acabáis de ver. Es el misterio de la transfiguración el que en el Evangelio ya nos dice, nos apunta esta realidad que luego tendrá una manifestación más plena a partir de la resurrección. Y entramos en el sexto apartado, que es la pasión de Cristo, que es justamente el punto quizá más conflictivo, porque ¿cómo es posible que Dios muera? ¿Cómo es posible que Dios Padre permita la muerte de su Hijo? ¿Cómo es posible que sea necesaria la muerte por amor a los hombres para conseguir nuestra salvación? Bueno, todas estas preguntas que siempre están en la historia de la humanidad, también están en nuestra propia vida y en nuestro propio corazón. Por eso vamos a intentar acercarnos al misterio. No podremos nunca entenderlo plenamente, sino acercarnos al misterio poniendo la luz de Dios, que nos hace entender que así lo ha vivido Dios y así lo podemos vivir también nosotros en Cristo. Lo que es cierto es que la doctrina de la cruz es la clave de todo el Evangelio. Es más, la cruz es la suprema epifanía, donde Dios más y mejor se nos manifiesta. El que quiera conocer mejor a Dios, en la cruz podemos encontrar como la síntesis, el resumen más perfecto, más acabado, donde se nos manifiesta claramente todo el Evangelio. Es verdad, y ya San Pablo nos previene, que la cruz era escándalo para los judíos, era locura para los gentiles, pero para nosotros, los llamados, seamos judíos o seamos gentiles, es fuerza de Dios, sabiduría de Dios. Fuerza actúa al poder, sabiduría actúa, hace alusión al conocimiento. Entonces, de la cruz nos viene la fuerza, de la cruz nos viene el conocimiento, nos viene la sabiduría. Bueno, pues es un gran misterio. ¿Cuál? Pues que una persona divina llegue a morir. Y esto ciertamente supone una grandísima humillación para el Hijo de Dios. Morir en cruz, nunca lo divino se abajó tanto, se humilló tanto. Segundo, es otro misterio que el Padre decida la muerte del Hijo. Y la decide por nosotros y por nuestra salvación. Y lo más querido, su Hijo divino, lo ofrece como víctima expiatoria por nosotros. Y sabía Jesucristo que Él era el Mesías, que tenía que padecer, que el Padre había pensado la salvación de los hombres por la entrega libre, amorosa y obediente de Cristo. Por eso, cuando oímos que Jesucristo le sorprendió su pasión, que no sabía lo que se le venía encima, Él perfectamente tenía conciencia de que era el Hijo muy amado del Padre, de que su alimento es hacer la voluntad del Padre, de que el Padre le ha preparado la pasión que Él abraza libre y amorosamente, y todos los anuncios de la pasión que hace a los discípulos. Tenemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, 9 y 10, aproximadamente los versículos 30, ahí están los tres anuncios de la pasión, con las reacciones incluso de Pedro, de no Señor, tú por ahí no, apártate de mí, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Es decir, Jesucristo sabía perfectamente lo que se le venía encima. Y es otro misterio el saber que coincide lo más santo de Dios, la entrega del Hijo, con lo más aberrante de los hombres, la entrega del Hijo de Dios. Y confluyen en la cruz esas dos realidades, lo santo de Dios y lo horrendo, lo abominable del hombre.
Y por eso no dejamos de asombrarnos que la muerte de Cristo en cruz es precisamente por nuestra salvación. Eso que confesamos en el credo, cada día que lo rezamos, por nuestra salvación. Esa fue la causa que movió a Cristo a entregarse en la cruz. Por eso vamos a señalar como 5 claves de la cruz que nos puedan ayudar también a nosotros a vivir la nuestra cuando nos toque participar de la de Cristo. La primera, la cruz es expiación. ¿Qué significa expiación? Que Cristo ha pagado por lo que a nosotros nos correspondía pagar por nuestro pecado. Él ha expiado, ha pagado por sobreabundancia de amor lo que nos correspondía a nosotros. Pero también la cruz es reconciliación entre Dios y los hombres. Cuando nosotros participamos de la cruz de Cristo, los hombres se reconcilian y nuestro corazón también queda más y mejor reconciliado. Tercero, la cruz ha sido la causa de nuestra redención. Y la redención no ha sido un instante, sino ha sido la entrega de la vida al precio de la sangre. No nos ha comprado con oro ni plata, sino al precio de la sangre. También cuarto, la cruz es sacrificio, es decir, es una ofrenda que al Padre le agrada. Por eso, toda cruz tiene algo de sacrificio, pero el sacrificio no es algo costoso, sino algo que hace sagrado lo que no es. Un sufrimiento humano causado por el pecado de los hombres, por la injusticia de los hombres, por el sufrimiento que nos produce nuestra condición humana, justamente tiene este valor sacrificial. Es decir, se hace ofrenda, se hace culto agradable al Padre. Y lo último, la cruz es el signo, la señal de victoria sobre el demonio, sobre el mal espíritu. El demonio tiene como fin apartarnos del camino de la salvación. Y el camino de la salvación pasa por abrazar amorosamente la cruz como Cristo. Por lo tanto, el signo de la cruz, y yo sí que les invito a que en un momento dado, si tienen una cruz cerca o puedan acercarse a contemplar una cruz, que sea con él crucificado, que no sea solamente 2 maderos, sino la cruz con el crucificado clavado, y que podamos escuchar lo que es el signo de la cruz. Lo vamos a simplificar en 5 aspectos, pero que no sea tanto sabérselos como una mirada contemplativa que nos ayude a entender que lo que estamos viendo y contemplando ha sucedido. ¿Qué significa? ¿Qué nos dice el signo de la cruz? Lo primero, que así nos ama el Padre. La cruz es expresión de amor. Nunca es expresión de sufrimiento primeramente o de castigo primeramente, sino es una expresión de así, de esta manera, ha amado el Padre a los hombres. Segundo, así Cristo ama al Padre. Es un diálogo de amor, donde en la cruz se ve cómo Cristo le dice al Padre que le ama. Y es un amor obediente, un amor que abraza la voluntad del Padre en amor obediente, hasta el extremo de dar la vida. Cuando nos resistimos a abrazar la cruz, algo de poco amor estamos manifestando, porque la medida del amor es la cruz sin medida. La tercera señal que nos indica la cruz es que así nos ama Cristo. Es decir, la cruz nos dice algo a nosotros. Es un signo elocuente del amor que Dios nos ha tenido y nos tiene. Y por eso también la contemplación de la cruz aviva nuestro amor. Cuarto, que así hemos de amar también nosotros a Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, con toda la cruz que Dios permita que en nuestra vida venga. Porque abrazando amorosamente esa cruz, estamos diciendo
a Dios como Cristo, que también nosotros le amamos a Él. Y la quinta señal, el quinto signo de la cruz es que así estamos dispuestos a amar a los hombres. No nos amilana el sufrimiento, no nos retrotrae la cruz para amar a los hombres y amarles como Cristo, hasta el extremo, hasta dar la vida, hasta abrazar la cruz por cada uno de los hermanos. Bueno, estas señales de la cruz conviene que las contemplemos mirando a la cruz. Normalmente somos bastante racionales y a veces las imágenes tienen como este lenguaje que hemos de saber también leer y entender. Una imagen, Cristo crucificado, es un lenguaje, un signo, donde el amor está en juego. De Cristo al Padre, del Padre al Hijo, del Padre a los hombres, de nosotros a Cristo y de nosotros a los hombres. Todo eso, en síntesis, es un crucificado, el crucificado por nosotros. Porque la señal de la cruz es la revelación suprema de la caridad. La caridad es Dios mismo. A Dios nadie la ha visto nunca, pero sabemos la prueba que Dios nos tiene de su amor es la cruz. Cuando Jesucristo nos dice que no se nos dará más signo, lo que nos está diciendo es que en la cruz tenemos ya todo el signo que el Padre nos ha dado para decirnos que nos quiere. La cruz no es expresión de lo que se sufre o de lo que sufrió Cristo, sino expresión de lo que nos ama el Padre en Cristo. Por eso la cruz es revelación de amor. Segundo, la cruz también revela el horror del pecado. O sea, nuestros pecados han causado esto. Esto que tú estás viendo, eso que tú ahora mismo contemplas, piensa que mi pecado ha provocado la cruz, el sufrimiento de Cristo en la cruz, la muerte de Cristo en la cruz. Con lo cual hay una relación personal entre el crucificado y mi vida. Y es que mi pecado que Cristo conocía, ha querido asumirlo y clavarlo en el madero de la cruz, para que no tenga fuerza el pecado, sino la fuerza del amor que me levanta del pecado. Y este aspecto nos hace caer en la cuenta también de cuánto vale nuestra vida para Dios. O sea, nuestra vida tiene muchísimo valor, porque Dios ha pagado un altísimo precio. Nuestra vida no es para malgastarla, sino para gastarla por amor a Cristo y por amor a Cristo a los hermanos. Pero esta es la clave. Cuando uno la descubre, entiende que la cruz es un despertador de este amor. Y cuando el egoísmo va matando este amor de entrega, la cruz nos hace despertar precisamente para darnos cuenta que mi pecado ha causado la cruz, es causa de la cruz, y mi vida vale tanto que Cristo ha considerado necesario morir en la cruz para que yo pueda tener vida y vida en abundancia. Y tercero, la cruz es el sello que garantiza la verdadera espiritualidad de cada cristiano. Porque si queremos vivir la vida cristiana, hemos de escuchar el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Es como un sello de garantía. El no aceptar, el no abrazar la cruz, lo que nos está diciendo es que nuestro seguimiento no es pleno. No seguimos a Cristo en plenitud. Dejamos aspectos de Cristo que nos parece que no son atrayentes. Es más, nos tendríamos que preguntar, si nunca hay cruz en nuestra vida, ¿estamos de verdad siguiendo a Jesucristo? Porque si cualquiera de nosotros, un notario, nos da un papel fruto de un contrato y no está firmado y sellado, tenemos que dudar de que ese papel es un papel legal, es un papel verdadero. ¿Por qué?
porque le faltan dos señales que autentifican, que dan veracidad a este papel, y es un sello y una firma. Bueno, pues la cruz en Cristo y en los cristianos es como el sello y la firma que autentifica, que da validez precisamente a nuestra vida en el seguimiento de Cristo. Y ya digo, es una señal muy elocuente que un cristiano que anda como enemigo de la cruz de Cristo se tiene que preguntar realmente si sigue a Cristo. El capítulo 8 es la glorificación del humillado. Y he dicho bien, glorificación del humillado. Esta expresión del humillado es, así lo llaman nuestros hermanos cristianos orientales. La condición de humillado, ellos ponen más el acento en esta encarnación que se abaja desde la divinidad, y ahí es donde está ya precisamente la mayor humillación del Verbo, del Hijo de Dios, que toma carne, eso que el Evangelio de Juan nos dice, y el Verbo se hizo carne. Bueno, esa condición de Verbo encarnado es la que se ha conocido en la teología del Oriente como el humillado. Bueno, pues este humillado es glorificado. Toda la teología de Juan viene a recoger precisamente toda esta cristología. Pues vamos a señalar algunos aspectos de esta glorificación del humillado. Lo primero es la muerte en la cruz. Es decir, si cogemos la pasión según San Juan, vemos que apenas hay aspectos cruentos en esa muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque en la muerte recibe gloria Cristo del Padre. Segundo, sabemos que Cristo desciende a los infiernos. Es decir, la salvación la retrotrae a todos los hombres. Por eso hay muchas imágenes donde presentan a Cristo bajando a encontrarse con Adán. Y Cristo empieza a ser el nuevo Adán. Y donde nos llevó el pecado de nuestros primeros padres, donde nos llevó Adán, allí baja Cristo a encontrarse con él, y siendo el nuevo Adán, nos trae precisamente el rescate de todos los hombres. Pero donde se ve más claramente la glorificación del humillado es en la resurrección, que toda ella es gloriosa. Y hemos de tener claro que no es la fe de los discípulos la que crea la resurrección, sino que es la resurrección de Cristo la que crea la fe de los discípulos. O sea, los discípulos tienen fe en Cristo por la resurrección. No es la fe la que genera la resurrección. Por eso los apóstoles, una vez que han visto al Señor, ya su única confesión es: hemos visto al Señor, hemos visto al Kyrios. Kyrios es una palabra griega, Señor, que siempre se atribuye a Dios. Decir hemos visto al Señor es decir hemos visto a Dios. Decir hemos visto a Dios una vez resucitado es entender que el humillado, que ha muerto, está vivo y vivo para siempre. Él ya ha entrado en la gloria. Y por eso daban testimonio de la resurrección del Señor con mucho valor. La resurrección del Señor. Y es este Cristo resucitado justamente el que nos asegura la victoria sobre la muerte. Los muertos resucitarán. También nosotros en nuestra vida mortal estamos llamados a una resurrección gloriosa como la suya. Él es nuestra cabeza, nosotros como miembros de su cuerpo también entraremos en él. Y otro aspecto es la ascensión de Jesucristo a los cielos. Sabemos que fue llevado hacia lo alto en una nube, esa nube lo ocultó a sus ojos. Cuando aparece la nube en la Biblia, es una señal de la divinidad. Envuelto en una nube nos quiere decir en su condición divina. Y Jesucristo retorna a el seno del Padre de donde salió. Retorna unido
inseparablemente a la humanidad que asumió en el seno virginal de María. Pero ciertamente donde la glorificación del humillado llega a plenitud es justamente en Pentecostés. Porque cuando Jesús infunde el Espíritu Santo, no solo lo infunde en algunos miembros, sino que lo infunde en su cuerpo, que es la Iglesia. Por lo tanto, en Pentecostés, cabeza y cuerpo, hemos recibido la glorificación plena. Y es que nuestra vida está llamada a vivir una vida espiritual. La vida espiritual es la vida del Espíritu en nosotros, que va haciendo que nuestra vida, siendo humana, está llamada a ser vida divina. Por eso llega el apóstol Pedro a decir que nosotros participamos de una naturaleza divina. Es decir, siendo hombres estamos llamados a vivir ya una vocación divina, precisamente por esta condición de que ya la cabeza está en el seno del Padre, pero nos ha dejado el Espíritu que trabaja dentro de nosotros para llegar a esta plenitud que ya tiene Él. Por eso el apartado 9 es vivir en Cristo. Esta es la vocación para la que todo hombre, todo cristiano, ha sido bautizado. Una vida en Cristo. Tanto es así que Jesucristo, así se presenta, es el pastor que dio la vida por sus ovejas para vivificarlas con una vida abundante. Juan 10:10. Pero es que también es, una vez que está resucitado, es la vid y nosotros los sarmientos. Es decir, que recibimos la vida de Él, que solo podemos dar fruto cuando Él nos da la savia con la cual podemos dar fruto. Nuestra vida solo será fecunda si permanecemos unidos en una vida en Cristo. Cristo también es la cabeza. Pensemos en nuestro cuerpo. Ninguno de nosotros puede mover ningún miembro si la cabeza no le da la orden de que se mueva. Es decir, la unión cabeza-cuerpo, cuerpo-cabeza es la que permite que el cuerpo tenga vida. La vida del cuerpo depende de la unión de la cabeza. No podemos entender vida sin esta unión. Son imágenes que la Biblia, que la Sagrada Escritura nos presenta para entender nuestra condición de hijos que recibimos la vida de Dios. No tenemos vida propia, sino es una vida participada, una vida divina que Dios infunde en nosotros por el Espíritu Santo que ha sido derramado. Es verdad que ya la vida de Dios empieza en el bautismo, pero es verdad que esta vida lleva a plenitud por los dones del Espíritu Santo, por el mismo Espíritu Santo, que va trabajando en nosotros hasta llegar a esta perfección. Pero la vida, propiamente la vida, la recibimos solo de Dios, de esta vida en Cristo. Por eso, si algo tenemos que tener miedo es propiamente a perder la vida de unión con Cristo. O sea, una vida fuera de Cristo, separada de Cristo, una vida fuera de la gracia, no tiene sentido, porque nuestra vida está llamada a ser fecunda y fuera de la unión con Cristo no puede haber fecundidad. Los frutos, las virtudes, el crecimiento, las buenas obras dependen de la unión con Cristo. La unión con Cristo garantiza las obras de caridad, las obras buenas, el crecimiento en virtudes, el llevar la cruz. Todas estas cosas que humanamente no se puede alguna vez, se puede por un tiempo, pero no se puede de manera continua y de manera habitual, sin la gracia de Dios, poder vivir una vida fecunda, una vida en obras. Por eso, ¿qué condición se pide precisamente para esta vida en Cristo? Pues una docilidad a la acción del Espíritu Santo en nosotros. Si no hay docilidad, el Espíritu Santo encuentra resistencias. Estas resistencias lo que hacen es dificultar que la vida de Dios llegue a sus miembros, que la vida de la cabeza llegue al cuerpo, que la vid traiga savia hasta el extremo de los sarmientos. Todos los miembros del cuerpo están llamados a recibir vida, todos, pero la condición es
que vivamos una vida de unión en docilidad. Por eso la oración, por eso la formación, esta formación espiritual, lo que viene es precisamente a ayudarnos a crecer, a vivir esta vida de unión cada vez mayor con Cristo. Y el último apartado es el amor a Jesucristo. Toda nuestra vida podríamos decir que es manifestarle claramente que como Él nos ha amado, nosotros somos los que hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Esto es primero. Conocer y creer en el amor que Dios nos tiene. Cuando eso ha sucedido en nosotros y en nuestro corazón, ya toda nuestra vida es decirle, manifestarle que le queremos y que le amamos. Por eso, la mejor imagen que se puede decir de un cristiano es que es amigo de Jesucristo. Ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. Por eso somos los amigos de Cristo que Él ha elegido. Y esto implica que nuestra vida ya no está en función de nosotros, sino nuestra vida está en Cristo. Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Entonces, conocerle a Él, seguirle a Él, dar a conocer su nombre y su amor a los hombres por Él. Todas estas realidades que configuran la vida de un cristiano, cuando uno ha conocido el amor, ya entiende que su vida pasa por gastarla en amar a Cristo y por Cristo en amar a los hombres. Y eso configura la vocación de cada uno de nosotros, en el estado que cada uno tenga. Amar es la única vocación, amarle a Él y por Él amar a los hombres. Por eso Santa Teresa es una de las que antes descubrió precisamente esta condición, que somos amigos de Cristo. Dice ella que tengo para mí que oración mental es estarse muchas veces a solas tratando de amistad con quien sabemos que nos ama. Es decir, ella entiende que justamente en la oración la imagen que mejor la refleja es tratamos de cosas de amistad con alguien que ya sabemos que nos ama. Y por eso, pues, el amor a Cristo tiene como varias expresiones. Una es la devoción al Sagrado Corazón, que es como la síntesis de este amor. Nosotros decimos que amamos de todo corazón. Amamos con toda la persona, pero es verdad que el corazón es como la síntesis, donde podemos decir que amo a la persona de verdad. Bueno, pues en el Sagrado Corazón está como la síntesis del amor que Dios nos ha tenido a cada uno de nosotros. Y la otra imagen, la otra expresión de ese amor es la participación en la Eucaristía, donde el amor de Dios baja a nosotros y nosotros, unidos a la ofrenda de Cristo, podemos manifestarle el amor que tenemos a Dios. La Eucaristía es un intercambio de amor. El amor divino que baja a la tierra y el amor de la tierra que, unido al de Cristo, sube al cielo. Por eso la Eucaristía es un misterio de amor. Y esta viene a ser un poco la espiritualidad de cada cristiano, que es conocer a Jesucristo y amar a Jesucristo. Conocerle en un sentido bíblico, es decir, conocerle porque le amamos, y amarle significa no solo de boca, sino con la vida. Y esto configura la vida entera, de niños, de adultos y de mayores. Toda nuestra vida se resume en estas dos dimensiones, conocerle y amarle. Y de lo que le conocemos y de lo que le amamos, lo predicamos con la palabra y con las obras. Pues que demos a Cristo la gloria y el amor que merece, y que nosotros, agradecidos por tanto amor como hemos conocido, nos pasemos la vida dando gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.